mueca mientras intentaba ponerse cómoda en la cama del hospital. El colchón de lino blanco era demasiado duro y la almohada demasiado alta. La habitación olía a medicamentos y cloro, a pesar de la ventana entreabierta, donde crujían las hojas jóvenes de los abedules. A mediados de mayo hacía un calor sorprendente. Se pasó la mano por el enorme vientre, sintiendo los empujones del bebé. Los últimos días antes del parto habían sido especialmente difíciles. Le dolía la espalda, tenía las piernas hinchadas y el ánimo desbocado. Los médicos insistieron en hospitalizarla una semana antes de la fecha prevista para el parto a causa de la hipertensión, y por tercer día, Padma contempló cómo el sol se deslizaba lentamente por la pared de la sala. Richard había venido ayer solo media hora, de nuevo para unas negociaciones urgentes con unos inversores. Parecía cansado y nervioso. Apenas escuchaba lo que ella le contaba sobre su bienestar, solo asentía distraído y miraba el reloj. Padma estaba acostumbrada a su perpetuo ajetreo. Al fin y al cabo, gestionar un fondo de inversión era un trabajo a tiempo completo. Pero últimamente algo había cambiado, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Recordaba su primer encuentro tan vívidamente como si hubiera sido ayer. El estudio de arquitectura en el que trabajaba había recibido el encargo de diseñar un nuevo edificio de oficinas. En la primera reunión con los clientes, Padma presentó el concepto del proyecto, un edificio moderno de cristal y hormigón, con zonas verdes y paneles solares en el tejado. Estaba hablando apasionadamente de su visión cuando se dio cuenta de que un joven con un traje impecable la miraba atentamente. Richard Fleming, representante del inversor, no le quitó los ojos de encima durante toda la reunión. Tras la presentación, se acercó para discutir los detalles del proyecto, pero la conversación se desvió rápidamente de los temas empresariales. Hablaron durante más de una hora hasta que la asistente de Padma les recordó delicadamente la próxima reunión. Esa noche, Richard llamó a la oficina y la invitó a cenar. Padma sonrió al recordar su primera cita. Richard había elegido un pequeño restaurante en el centro histórico de la ciudad, una vieja mansión con vidrieras y muebles antiguos. A Padma le gustó el lugar, ya que, como arquitecta, adoraba los edificios con historia. Durante toda la velada hablaron de arte, de viajes y compartieron anécdotas vitales. Padma no recordaba la última vez que se había sentido tan a gusto con un hombre. Richard la cautivó con su inteligencia, su sentido del humor y una fuerza interior especial. Sabía exactamente lo que quería de la vida y se dirigía metódicamente hacia sus objetivos. Al mismo tiempo, no tenía esa arrogancia de la que suelen adolecer los financieros de éxito. Tal vez fuera el efecto de una educación estricta. La familia Fleming pertenecía a la antigua élite de la ciudad y la reputación significaba para ellos tanto como el dinero. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después, Richard le propuso matrimonio y 3 meses más tarde se casaron. La boda fue relativamente modesta. Un centenar de invitados en un club de campo. Padma aún recordaba cómo le temblaba la voz a Richard al pronunciar sus votos. Su madre, Eleanor Fleming, una dama señorial de modales impecables, lloró por primera vez en su memoria. Los 2 primeros años de matrimonio pasaron volando. Habían viajado mucho y habían construido su hogar, la antigua mansión de la familia Fleming, que Richard había heredado de sus padres. Padma fue ascendida a jefa de su propio departamento en la agencia. Richard estaba desarrollando nuevas líneas de negocio. Eran felices. La noticia del embarazo fue una feliz sorpresa. No pensaban tener hijos pronto, pero ambos estaban encantados. Eleanor lloró de felicidad al enterarse de la noticia. Hacía tiempo que soñaba con tener nietos. Padma sonrió al recordar la transformación de su suegra, habitualmente reservada. Había estado inundándolas de consejos, llamando todos los días para comprobar el bienestar de su nuera, trayendo algunos libros antiguos sobre cuidados infantiles. Ahora,
Tumbada en la habitación del hospital, Padma se sentía extrañamente ansiosa. Lo achacaba a la excitación natural del parto, pero algo le decía que era algo más que eso. Tal vez fuera lo mucho que había cambiado Richard en los últimos meses. Era como si se hubiera vuelto más distante, más inmerso en su trabajo que de costumbre. Incluso la noticia de que iban a tener un niño había sido recibida con contención. Una enfermera, una chica joven de ojos amables, entró en la habitación. ¿Cómo se encuentra? Se acerca el almuerzo. ¿Puedo ofrecerte algo? Padma negó con la cabeza. Gracias, no tengo hambre. Solo un poco de agua, si le parece bien. La enfermera asintió y se marchó. Padma volvió a mirar por la ventana. De repente, deseó estar en casa, en el dormitorio de Richard y ella, con sus techos altos y su chimenea antigua. Allí siempre se sentía segura, pero aún le quedaban al menos 2 semanas más de trabajo de parto y recuperación antes de poder volver a casa. Suspiró y cerró los ojos, intentando dormir. Una siesta por la tarde era la única forma de escapar del aburrimiento del hospital. La vieja mansión Fleming se alzaba por encima de los arbustos de enebros pulcramente recortados, y su fachada de estuco gris claro parecía majestuosa a la luz del sol matutino. Elinor Fleming estaba de pie junto a la ventana de su despacho en el primer piso, observando cómo el jardinero podaba los rosales. Su postura impecable y sus canas perfectamente peinadas denotaban una larga costumbre de mantener la calma en cualquier circunstancia. Recordó la primera vez que Richard había traído a Padma a aquella casa. Elinor había esperado ver a otra cazafortunas. Su único hijo siempre había atraído la atención de las chicas de cierto círculo, pero Padma resultó ser muy diferente. Lo primero que hizo al cruzar el umbral fue jadear de admiración al ver la original escalera victoriana con barandillas talladas. Un trabajo impresionante. Mira qué rizos. El artesano debe de haber trabajado al menos 1 año. Y estas barandillas son de roble rojo auténtico. No encontrarás nada igual, dijo Padma con un deleite tan genuino que Elinor se ablandó involuntariamente. Durante el té quedó claro que la futura nuera no solo sabía de arquitectura, sino que también conocía la historia de la ciudad, era aficionada a la pintura y hablaba 3 idiomas con fluidez. Al mismo tiempo se mantenía sencilla, sin un secularismo ostentoso que a Elinor siempre le desagradó. Después del compromiso, Padma visitaba a menudo a su suegra para pedirle consejos sobre la boda, para escuchar historias sobre la familia Fleming, para ayudar a ordenar viejos álbumes de fotos. Elinor se sorprendió al ver que esperaba con impaciencia estas visitas. En algún momento se dio cuenta de que Padma había llenado el vacío que había dejado la muerte de su marido. Ahora, 3 años después, Elinor no podía imaginarse su casa sin su nuera. Padma dio nueva vida a estos viejos muros, organizó la renovación, conservando el aspecto histórico de las habitaciones, renovó el jardín, añadiendo elementos modernos de paisajismo, pero sin romper el concepto general. Fue como si la mansión rejuveneciera y respirara de un modo nuevo. Incluso el viejo mayordomo James, que llevaba 4 décadas al servicio de la familia, admitió que los cambios habían sentado bien a la casa. Elinor sonrió, recordando cómo Padma le había convencido para que instalara un moderno sistema de climatización. El viejo se había resistido hasta el final, pero finalmente admitió que podía respirar mejor. Por supuesto, había complicaciones. Elinor estaba acostumbrada a controlar todos los aspectos de la vida en la casa, y al principio no le resultó fácil compartir este poder con su nuera. Pero Padma era más sabia. Nunca discutía abiertamente, solo sugería alternativas con delicadeza, dejando la última palabra a su suegra. Poco a poco, desarrollaron un reparto tácito de tareas. Elinor se ocupaba de la vida social de la familia, mantenía contactos con la gente adecuada, organizaba recepciones.
Padma se ocupaba de los asuntos domésticos, modernizando la casa y el jardín. Ambas se llevaban bien con los criados, antiguos sirvientes que eran casi miembros de la familia. Eleanor suspiró, mirando la fotografía de su hijo sobre la repisa de la chimenea. Richard siempre había sido un niño difícil, caprichoso y brusco. Tras la muerte de su padre, se había encerrado en sí mismo, metido de cabeza en su trabajo. Ella temía que nunca encontrara la pareja adecuada. Pero Padma parecía estar hecha para él. Era capaz de suavizar los bordes afilados de su carácter, de dirigir su energía en la dirección correcta. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado. Eleanor lo sintió con el corazón de una madre. Richard se había vuelto irritable, casi nunca volvía a casa. Respondía bruscamente a las preguntas, excusándose con el trabajo. Ni siquiera la noticia de un futuro nieto le producía la alegría que su madre había esperado. Eleanor recordó su conversación de hacía un mes, cuando había intentado hablar con su hijo sobre su actitud hacia su mujer embarazada. «Mamá, te lo ruego, no te metas en mi vida. No soy un niño, lo solucionaré yo solo». Casi gritó esas palabras y luego salió bruscamente de la habitación, dando un portazo. Hacía años que esto no ocurría. El embarazo de Padma no había sido fácil. Toxicosis en el primer trimestre, hipertensión, dieta estricta, pero se mantenía fuerte, no se quejaba. Eleonora intentó apoyar a su nuera lo mejor que pudo, controló su dieta, llamó al mejor ginecólogo obstetra de la ciudad, incluso aprendió a hacer un masaje especial para embarazadas. A menudo se sentaban juntas en la biblioteca, Padma en su sillón favorito, junto a la ventana, y Eleanor en el sofá de al lado. Hablaban del futuro bebé, miraban viejas fotografías del pequeño Richard, hacían planes para la habitación del bebé. A veces se quedaban calladas, disfrutando del acogedor silencio. En esos momentos, Eleanor se sentía especialmente afortunada de tener una nuera. Recordaba lo fría que había sido la relación con su propia suegra, una señora remilgada y anticuada que nunca aprobó la elección de su hijo. Quizá por eso Eleanor estaba tan dispuesta a hacer las cosas de otra manera. Padma se despertó en medio de un silencio desacostumbrado. El amanecer apenas asomaba por la ventana y la casa seguía dormida. Estiró la mano y buscó a tientas la mitad de la cama vacía, ni siquiera arrugada. Richard no había vuelto a pasar la noche en casa. Últimamente ocurría con más frecuencia. Reuniones urgentes, encuentros imprevistos con inversores, viajes de negocios a otras ciudades. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. El jardín se ahogaba en la bruma matinal, los rosales parecían siluetas borrosas. La primavera había sido inusualmente cálida este año y las flores habían florecido antes de lo habitual. Padma recordó cómo el año pasado Richard y ella habían desayunado juntos en la terraza, haciendo planes para renovar el jardín, discutiendo sobre variedades de rosas. Ahora él ni siquiera notaba la transformación. Marta, su cocinera, una mujer pesada de rostro amable y manos doradas, ya estaba trabajando en la cocina. Cuando vio a Padma, le estrechó las manos. «Señora Fleming, ¿por qué llega tan temprano? Déjeme prepararle un té de hierbas, es bueno para usted». Padma asintió agradecida. Le encantaban esas mañanas en la cocina, cuando podía hablar tranquilamente con Marta, escuchar las últimas noticias de los criados, discutir el menú del día. Pero hoy la conversación no iba bien. Sus pensamientos volvieron al extraño comportamiento de su marido. Había empezado hacía unos 2 meses. Richard se había vuelto irritable y se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Al principio, Padma no le había prestado demasiada atención. Su fondo de inversión estaba atravesando un periodo difícil. Estaban negociando un importante acuerdo. Pero luego notó otros cambios. Él dejó de hablar de sus negocios. Antes habían hablado a menudo de sus proyectos. Padma era buena en finanzas y podía dar buenos consejos. Ahora todas sus conversaciones se reducían a las frases habituales.
Está bien. Es mucho trabajo. No lo hagamos ahora. Las respuestas estándar a cualquier pregunta. Llevaba el teléfono consigo en todo momento, aunque podía dejarlo en cualquier sitio. Padma se dio cuenta de que se retiraba a otra habitación para contestar al teléfono. Era tan diferente del antiguo Richard, abierto, dispuesto a compartirlo todo. En el desayuno, Marta le puso delante un plato de avena y fruta. Padma removió distraídamente las gachas, recordando la noche anterior. Richard había vuelto tarde, cuando ella ya se había acostado. Lo oyó pasearse por el estudio, hablando con alguien por teléfono en voz baja. Luego se marchó de nuevo sin venir a verla. Últimamente pasaba cada vez más noches en el piso que había alquilado cerca de la oficina. Es más cómodo cuando termino tarde, le explicó. Antes le resultaba cómodo conducir media hora hasta casa, incluso pasada la medianoche. Sus viajes de negocios también han cambiado. Si antes llamaba varias veces al día, dando detalles de reuniones y consejos, ahora se limita a mensajes cortos. El vuelo ha ido bien. La reunión se ha retrasado. Llegaré tarde. Como si escribiera a su secretaria, no hablara con su mujer. Padma se dio cuenta de que su vestuario también había cambiado. Había trajes nuevos de diseñadores caros, corbatas de colores brillantes, perfume caro con un aroma desconocido. Richard siempre se cuidaba, pero ahora su aspecto parecía el de un dandy deliberado. Incluso la noticia del embarazo se la había tomado con bastante discreción. La abrazó, la besó, le dijo que se alegraba, pero ella no vio en sus ojos la alegría sincera que había esperado. Eleanor, en cambio, estaba encantada. Hacía tiempo que soñaba con tener nietos. Padma miró el reloj. Pronto serían las 8. Richard solía bajar a desayunar a esa hora si había dormido en casa. Sacó el teléfono. No había llamadas ni mensajes. Marcó su número. Sonó un pitido largo y luego el contestador. SRA. ¿Fleming quiere más té?, preguntó Martha con simpatía, notando la tristeza en el rostro de su anfitriona. Padma negó con la cabeza. Sintió unas ganas irresistibles de salir al jardín a tomar el aire. Se puso una chaqueta ligera y caminó lentamente por el sendero de grava. El rocío de la mañana mojaba sus zapatos, pero no le importó. Se detuvo cerca de la Rosaleda. Por las tardes, Richard y ella solían pasear por allí, hablando del día anterior y haciendo planes para el futuro. Ahora aquellos recuerdos parecían imágenes de la vida de otra persona. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Richard. Reunión urgente con inversores. Volveré tarde. Padma bajó lentamente al banco. Algo le decía que aquello no era más que el principio de un cambio, y no estaba segura de que fuera a ser para mejor. La voz de Eleanor llegó desde la casa. Su suegra había bajado a desayunar. Padma se enderezó y cuadró los hombros. Pasara lo que pasara, no se dejaría llevar por la amargura. Después de todo, tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Su bebé nacería dentro de unos meses. Se levantó y se dirigió a la casa. La niebla se iba disipando poco a poco y prometía un día claro y soleado. Cerca del porche, Padma se detuvo y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Todo saldría bien, tenía que salir bien. Solo necesitaba un poco de tiempo. Eleanor se reunió con ella en el vestíbulo, impecablemente vestida a pesar de lo temprano de la hora. La atenta mirada de su suegra se deslizó por el rostro de su nuera, deteniéndose en sus zapatos mojados. Pero no dijo nada, solo cogió suavemente a Padma bajo el brazo. «Querida, sabes que no debes resfriarte en tu posición. Vamos, he ordenado que sirvan el desayuno en el pequeño comedor». A Richard nunca le gustó el arte moderno. Cuadros que parecían garabatos de niños, extrañas instalaciones hechas de basura, pretenciosas performances. Todo aquello no hacía más que irritarle. Pero aquella noche tenía que ir a la inauguración de una nueva galería. Uno de los clientes importantes de la fundación era un ávido coleccionista y le había enviado personalmente una invitación.
La galería estaba situada en un edificio industrial renovado, techos altos, paredes de ladrillo visto, enormes ventanales. El espacio estaba lleno de gente con copas de champán y música de jazz sonando suavemente. Richard recorrió metódicamente la sala, deteniéndose en cada obra lo justo para que pareciera decente. Estaba mirando otro cuadro, una dispersión de manchas rojas sobre fondo negro, cuando oyó una voz suave detrás de él que decía: «Interesante interpretación del conflicto interior, ¿verdad?». Al volverse, vio a una mujer joven, delgada, con el pelo corto y una mirada atenta en sus ojos marrones. Llevaba una carpeta en la mano y estaba claro que no era una simple invitada. «Lo siento, pero lo único que veo aquí son manchas de pintura», respondió Richard con sinceridad. Ella soltó una carcajada, inesperadamente sonora para una apariencia tan reservada. «Por fin alguien dice la verdad. Soy Marie Stitch, la comisaria de esta exposición». Se pusieron a hablar. Marie resultó ser bastante diferente de los típicos representantes de la comunidad artística, sin pretensiones, solo una mente viva y una lengua afilada. Habló con ironía de las trampas del arte contemporáneo, de cómo se da bombo y platillo a obras mediocres, de cómo se forman los precios en las subastas. «Todo este sistema está completamente amañado», dijo, llevándole de cuadro en cuadro. «Pero si se siguen las reglas, se pueden hacer proyectos realmente interesantes. La clave es no tomárselo demasiado en serio». Richard se sorprendió a sí mismo escuchando atentamente sus explicaciones, haciendo preguntas, discutiendo. Sabía hablar de cosas complejas de forma sencilla y atractiva. Al final de la velada, ya distinguía matices en las obras de distintos artistas e incluso empezaba a encontrarles cierta lógica. Cuando los invitados empezaron a marcharse, él se ofreció a llevarla a casa. Por el camino hablaron de los planes para la galería, y Richard se ofreció inesperadamente a ayudar a atraer inversores. Marie estaba encantada. Tenía ideas interesantes, pero carecía de contactos en los círculos financieros. Intercambiaron tarjetas de visita. Richard se quedó mirando el rectángulo blanco con el nombre de Marie durante un buen rato antes de guardárselo en la cartera. Estaba seguro de que no sería la última vez que se verían. Una semana después, la llamó con el pretexto de hablar de posibles inversores. Quedaron en un pequeño café cerca de la galería. La conversación se aleja rápidamente de los temas comerciales. Marie habla de su infancia en una pequeña ciudad, de cómo se enamoró del arte y de sus años de estudio en Europa. Richard se sorprendió admirando sus gestos, la forma en que se apartaba el flequillo de la frente, cómo se mordisqueaba el labio pensativamente, eligiendo sus palabras. Había en ella una libertad especial, una ligereza interior de la que él siempre había carecido. Las reuniones de negocios se hicieron cada vez más frecuentes, las conversaciones cada vez más francas. Marie resultó ser una excelente oyente. Richard le hablaba de la presión familiar, de lo difícil que era cumplir las expectativas de su madre, del cansancio que le producía el control constante de cada paso. Ella le entendía como nadie. A veces tienes que ser tú mismo, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. La vida es demasiado corta para vivirla según el guión de otro. Su primer beso tuvo lugar en el estudio de un artista cuya obra Marie iba a exponer. Estaban discutiendo la disposición de los cuadros y de repente Richard captó su mirada, cálida y comprensiva. No se dio cuenta de cómo había sucedido. En un momento estaban uno al lado del otro y al siguiente se besaban entre lienzos inacabados y botes de pintura. No hablaban de moralidad ni de lo correcto de lo que estaba ocurriendo. Todo sucedía por sí solo. Los encuentros en el piso de alquiler de Marie, las largas conversaciones nocturnas, los paseos juntos por la ciudad. A su lado, Richard se sentía otra persona, libre de convenciones y obligaciones. Padma. Intentó no pensar en su mujer. Achacaba su comportamiento al cansancio, al estrés del trabajo.
Se convenció a sí mismo de que era algo pasajero, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero a medida que los días se convertían en semanas, se fue hundiendo cada vez más en su nueva relación. El embarazo de Padma había sido un duro golpe para él. No estaba preparado para tanta responsabilidad, para apegarse aún más a un hogar que cada vez le parecía más una jaula de oro. Marie no presionaba, no exigía decisiones, simplemente lo apoyaba, lo aceptaba tal como era. «Tienes que decidir por ti mismo lo que quieres», le dijo un día. «Yo no voy a tomar esa decisión por ti». Y ya no podía imaginar su vida sin ella, sin sus discusiones sobre arte, sin su risa, sin esa sensación de libertad que ella le daba. Pero no podía destruir el mundo al que estaba acostumbrado, decepcionar a su madre, herir a Padma. Cada mañana, al despertarse en el piso de la ciudad, se prometía a sí mismo que hoy lo decidiría todo. Pero los días pasaban y él seguía dando tumbos entre dos vidas, entre el deber y el sentimiento, entre lo correcto y lo deseable. En las últimas semanas, los desayunos en casa de los Fleming se habían vuelto desacostumbradamente tranquilos. Padma removía lentamente el azúcar de su taza de té de hierbas, mientras observaba cómo Richard revisaba apresuradamente sus correos electrónicos en el teléfono y apenas tocaba la comida. Su suegra estaba sentada a la cabecera de la mesa, con una postura impecable, observando atentamente a su hijo por encima de su taza de café. La lluvia primaveral lloviznaba al otro lado de la ventana. Las gotas se deslizaban por el cristal, desdibujando el contorno del jardín. Padma vio su reflejo en el cristal, la cara pálida y las ojeras. El embarazo no era fácil para ella, sobre todo ahora, al principio del tercer trimestre. «Richard, ¿vendrás a cenar esta noche?» La voz de Elinor sonaba engañosamente tranquila, pero Padma captó la tensión en ella. «No estoy seguro, mamá. Mucho trabajo». Richard ni siquiera levantó la vista del teléfono. Padma se fijó en una leve mancha en su camisa. Parecía pintalabios. Debía de parecerlo. El trabajo no es un lobo. Elinor se secó cuidadosamente los labios con un pañuelo. Además, tu mujer... Mamá, por favor. Richard se levantó bruscamente de la mesa. Padma se da cuenta de que es un momento difícil en la empresa. ¿Verdad, querida? Padma asintió, aunque hacía tiempo que no entendía muy bien lo que pasaba en la vida de su marido. Antes siempre había compartido con ella los problemas laborales, la consultaba, valoraba su opinión. Ahora se limitaba cada vez más a generalidades. Richard se inclinó para besarle la mejilla, apresuradamente, casi con formalidad. Olía a un perfume desconocido, ácido y demasiado maduro para su estilo habitual. Padma notó que su suegra enarcaba las cejas. «Te llamaré», dijo desde la puerta y desapareció, dejando tras de sí un silencio opresivo. Elinor dejó a un lado el periódico que había estado leyendo desafiante durante los últimos minutos. «Cariño, ¿por qué no damos un paseo por el jardín? Ya casi ha dejado de llover». Caminaron lentamente por los senderos de grava. El aire húmedo desprendía el aroma de los manzanos en flor. Padma se sujetaba la barriga con la mano. El bebé estaba especialmente activo por la mañana. «¿No crees que Richard no ha sido él mismo últimamente?», dijo Elinor como de pasada, mirando los tulipanes en flor. Padma se encogió de hombros. «Tiene muchas cosas entre manos. Ese trato con los inversores asiáticos». «Cariño». Elinor le cubrió suavemente la mano con la suya. «Conozco a mi hijo. Y sé cómo es un hombre cuando tiene problemas en el trabajo. Esto es algo más». Padma sintió que un nudo le subía a la garganta. Claro que ella también lo había visto. La ropa nueva, el perfume diferente, los constantes retrasos en el trabajo, las fiestas de pijamas en el piso de la ciudad, el teléfono que ahora nunca dejaba desatendido, los despistes, la irritabilidad, el desapego. Pero admitir lo evidente significaba destruir la frágil paz que había estado construyendo durante los últimos 3 años.
Era más fácil achacarlo al estrés, a su embarazo, a lo que fuera. Eleanor, su suegra sacudió la cabeza. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre puedes contar con mi apoyo. Esta casa es tu hogar. Llegaron al cenador. Padma se hundió en un banco, sintiendo una repentina debilidad en las piernas. Eleanor se agachó a su lado sin soltarle la mano. «Sabes», comenzó lentamente, «cuando mi marido vivía, nosotros también lo pasamos mal. Richard tenía entonces unos 5 años. George trabajaba mucho, se quedaba hasta tarde en la oficina. Y entonces descubrí que no era solo el trabajo». Padma contuvo la respiración. Su suegra nunca había hablado de esto. «¿Qué hiciste?» «¿Y ya?» Eleanor sonrió con tristeza. «Nada. Solo esperé y observé. Reuní información. Y cuando llegó el momento de actuar tenía todas las bazas en la mano». Se quedó callada, alisando las arrugas de su falda. George volvió a la familia. No por amor ni por sentido del deber, porque supe esperar y pensar varios pasos por delante. Padma sintió que el bebé empujaba de nuevo. Se acarició mecánicamente el estómago, tratando de dar sentido a lo que había oído. «Pero Richard no es como su padre», dijo insegura. Eleanor meneó la cabeza con tristeza. «Cariño, todos los hombres son iguales, sobre todo cuando se trata de mujeres jóvenes dispuestas a admirar sus éxitos y no a agobiarlas con problemas domésticos». Regresaron a la casa cuando la lluvia empezaba a lloviznar de nuevo. Padma subió a su habitación alegando cansancio. Tumbada en la cama, pensó en las últimas semanas, meses, tratando de captar el momento en que las cosas empezaron a cambiar. Quizá fue después de la exposición de arte. Richard había llegado a casa inusualmente animado, hablando mucho de arte, aunque antes no le había interesado, o después de que ella le dijera que estaba embarazada. Estaba feliz, por supuesto, pero de alguna manera reservado. Eleanor había tenido razón. No era como el estrés laboral normal. Algo había cambiado en el núcleo mismo de su relación, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Padma ya no sentía la cercanía, la facilidad de comunicación que siempre había existido. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Richard. «Hoy volveré a llegar tarde. No me esperes levantada». Ni siquiera una pregunta, ni una disculpa, una simple constatación. Padma guardó el teléfono y cerró los ojos. Quizás se estaba dando cuerda a sí misma. Hormonas, fatiga, imaginación de embarazada. Del jardín llegaban voces apagadas. Eleanor estaba hablando con alguien por teléfono. Padma se asomó a la ventana. Su suegra caminaba por el sendero, agarrando con fuerza el auricular. Su rostro era inusualmente duro, decidido. Al ver a Padma en la ventana, hizo un gesto con la mano y terminó rápidamente la conversación. Por la noche, cuando Padma bajó a cenar, Eleanor estaba inusualmente animada. Contó historias divertidas de la infancia de Richard, habló de los planes para la guardería y consultó el menú de la próxima función benéfica. Pero Padma veía que su mirada cambiaba por momentos, volviéndose aguda, perspicaz. Su suegra estaba tramando algo, y por alguna razón era esperanzador. Después de todo, Eleanor Fleming era famosa por salirse siempre con la suya. Eleanor estaba sentada en su estudio, hojeando distraídamente las fotografías de su escritorio. El antiguo reloj de la repisa de la chimenea marcaba las horas, recordándole la proximidad de la reunión. Al otro lado de la ventana llovía la habitual lluvia primaveral, convirtiendo el jardín en una acuarela borrosa. Comprobó su teléfono por enésima vez. No había cambio. El detective privado llegaría en cualquier momento. James, su mayordomo, había sido advertido de que sacara al invitado por la puerta trasera. No era necesario llamar la atención innecesariamente. Su mirada se posó de nuevo en las fotografías. Richard en diferentes periodos de su vida. Allí estaba él,
un niño pequeño dando sus primeros pasos. En la graduación de un colegio público, un joven serio con un traje impecable, su boda con Padma, una sonrisa feliz, una mirada sincera. ¿Cuándo empezó a cambiar su hijo? Unos silenciosos golpes en la puerta interrumpieron sus cavilaciones. Michael Donovan apareció en el umbral, un hombre mayor de mirada atenta y aspecto modesto. Cualidades perfectas para su profesión. Señora Fleming, saludó brevemente con la cabeza, tomando asiento en la silla que le ofrecían. Su maletín de cuero raído parecía fuera de lugar en el refinado entorno del despacho. Eleanor se enderezó, dispuesta a escuchar. Había contratado a Donovan por recomendación de viejos conocidos. Tenía fama de ser delicado cuando era necesario. Tengo la información que ha solicitado. Donovan sacó una fina carpeta. Su hijo está saliendo con Marie Stitch, conservadora de arte contemporáneo. Se conocieron en la inauguración de su galería hace unos 3 meses. Eleanor miró en silencio las fotografías que el detective le tendía sobre la mesa. Richard y una joven entran en un restaurante, sentados en un café, hablando apasionadamente de algo, paseando por el parque cogidos de la mano. En todas las fotos, su hijo parecía diferente, relajado, feliz, más joven. La señorita Stitch tiene 32 años y es soltera. Estudió en Europa, especializándose en arte contemporáneo. Lleva 5 años trabajando como conservadora en varias galerías. Talentosa, ambiciosa, bien relacionada en el mundo del arte. Donovan hablaba en un tono suave y profesional, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo, pero cada palabra daba en el blanco. ¿Comparten piso? Eleanor intentó mantener la calma. No, pero su hijo va a menudo al piso de ella, en el centro de la ciudad. También se ven en su piso de la ciudad, que supuestamente alquila por trabajo. Eleanor se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, tamborileando sobre el cristal. En algún lugar de la ciudad, su hijo estaba destruyendo a su familia sin darse cuenta. ¿Qué más puede decirme de la señorita Stitch? Procede de una familia normal de clase media. Se las arregló sola. Estudió para obtener becas. Trabajó duro, inteligente, independiente. Parece sincera en su relación con su hijo. No he detectado intentos de manipulación o chantaje. Era aún peor. Si la chica hubiera resultado estar detrás del dinero, todo habría sido más fácil. Pero los sentimientos sinceros. Eleanor sabía demasiado bien cómo podían nublar la mente. ¿Hablaron del futuro? ¿Planes? Que yo sepa, la señorita Stitch no presiona a su hijo, pero él mismo ha hablado varias veces de un posible divorcio. Eleanor se giró bruscamente. ¿Sabe lo del embarazo de Padma? Sí, y está claro que le pesa. En conversaciones con la señorita Stitch se refiere al embarazo como un factor de complicación. Factor de complicación. Su futuro nieto. Eleanor sintió que le subía una rabia fría por dentro. Hay algo más. Donovan sacó unos documentos. Su hijo ha empezado a consultar con abogados sobre la división de bienes. Está especialmente interesado en la situación de la mansión familiar. Eso era todo. Eleanor se permitió una leve sonrisa. Richard siempre había sido demasiado confiado cuando se trataba de dinero. Había olvidado claramente quién controlaba realmente la fortuna familiar. Gracias, señor Donovan. ¿Puede continuar su vigilancia? Por supuesto, Sra. Fleming. La mantendré informada de cualquier cambio. Cuando el detective se marchó, Eleanor permaneció a un largo rato junto a la ventana, mirando las fotografías. La joven era hermosa, no la belleza clásica de Padma, sino una libertad interior especial. Entendía lo que había atraído a su hijo de aquella chica. Pero comprender no significaba aceptar. Eleanor sacó su teléfono y marcó el número de su abogado. Era hora de actuar. Richard siempre había subestimado su capacidad para calcular una situación con varios movimientos de antelación. Había llegado el momento de darle una lección a su hijo,
Unos pasos ligeros sonaron en la puerta cuando Padma bajó a cenar. Eleanor guardó rápidamente las fotografías en el cajón de su escritorio. La nuera no debía saber nada. Todavía no. Primero tenía que prepararlo todo bien, colocar las piezas en el tablero. Echó un último vistazo por la ventana. Por fin había dejado de llover y el sol se asomaba entre las nubes. Eleanor Fleming sabía que incluso la nube más oscura desaparecería tarde o temprano. Lo principal es elegir el momento adecuado para dar el golpe decisivo. El despacho del abogado de la familia olía a cuero y madera. Nathan Goldman, un hombre mayor con la barba canosa pulcramente recortada, examinaba los documentos, ajustándose de vez en cuando las gafas de montura dorada. Eleanor estaba sentada enfrente, esperando pacientemente su veredicto. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo descendía lentamente, coloreando el cielo con delicados tonos púrpura. ¿Así que quiere ceder la casa y los principales bienes a su nieto nonato? Goldman levantó la vista de los papeles. Eleanor y él se conocían desde hacía más de 30 años, y ella apreciaba su habilidad para hacer las preguntas adecuadas. Así es, Nathan, y quiero que todo esté perfectamente redactado, sin lagunas, sin oportunidades de impugnar. El abogado se reclinó en la silla y golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Técnicamente es posible. Dado que la casa sigue perteneciéndote técnicamente a ti y no a Richard, podemos redactar una escritura de donación para un futuro hijo. Hasta su mayoría de edad, la propiedad sería administrada por la madre como representante legal. Eleanor asintió. Eso era exactamente lo que quería. Richard había tenido un exceso de confianza, creyendo que podía disponer de los bienes de la familia a su antojo. Había olvidado que su padre nunca había conseguido cederle la casa. Todo seguía siendo propiedad de Eleanor. ¿Y las cuentas bancarias? Eso es más complicado, pero también solucionable. Podemos crear un fondo fiduciario a nombre del niño. De nuevo, solo la madre podrá gestionar los fondos hasta que sea mayor de edad. Goldman sacó una nueva carpeta y empezó a tomar notas. Habrá que preparar unos cuantos documentos. Todo tendrá que ser legalmente impecable dada lo delicado de la situación. Eleanor arrugó la nariz. La delicadeza de la situación. Qué manera tan educada de decir que su hijo era un marido infiel, dispuesto a abandonar a su mujer embarazada. ¿Cuánto tiempo tardarán en prepararlo? Una semana, tal vez 10 días. Quiero comprobar todos los detalles. Richard probablemente intentará impugnar los documentos cuando se entere. Que lo intente. Eleanor se permitió una leve sonrisa. No lo conseguirá. Al volver a casa, encontró a Padma en la biblioteca. Su cuñada estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, hojeando alguna revista. Se había puesto aún más guapa en las últimas semanas de embarazo. Tenía un brillo interior especial. ¿Cómo te encuentras, querida? Un poco cansada. Padma se acarició distraídamente el vientre. El médico dice que es normal en el último trimestre. Eleanor se agachó a su lado y miró a su cuñada a la cara. A pesar de su calma exterior, en los ojos de Padma se leía ansiedad. Por supuesto, no pudo evitar notar el cambio en el comportamiento de su marido. Cuando estaba embarazada de Richard, mi suegro hizo algo muy especial. Cedió esta casa a su futuro nieto. Padma levantó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Creía que la casa siempre había pertenecido a tu familia. Así ha sido, pero mi suegro consideró que cada nueva generación debía tener su propia seguridad, su propia protección. Eleanor hizo una pausa. Creo que es hora de continuar esa tradición. Observó atentamente la reacción de su cuñada. Padma era una mujer inteligente. Seguramente comprendía el significado de aquellas palabras. Eleanor, no sé. Shh, querida, no tienes que decir nada. Que sepas que siempre estaré de tu lado, y del lado de mi nieto. Por la noche, sentada en su estudio, Eleanor hojeó viejas fotografías.
Aquí estaba Richard de pequeño, dando sus primeros pasos en esta misma casa. Aquí estaba su primer día de colegio, un niño orgulloso con su uniforme nuevo, la graduación, la universidad, su boda con Padma. ¿Cuándo se había convertido su hijo en un extraño? Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era el detective Donovan. Su último informe no hacía más que confirmar sus peores temores. Richard estaba planeando el divorcio y ya estaba consultando a los abogados. Estaba seguro de que podría dejar a Padma sin nada. Era hora de darle una lección a su hijo. Elinor sacó su agenda e hizo algunas anotaciones. Tenía que reunirse con el banquero, comprobar las cuentas, preparar todos los documentos. No quedaba mucho tiempo. Según los cálculos de los médicos, Padma nacería en 2 o 3 semanas. A la mañana siguiente, Elinor fue al banco. El director, que conocía a la familia Fleming desde hacía décadas, se sorprendió un poco por sus instrucciones, pero no hizo preguntas. Por la tarde ya estaban preparados todos los documentos necesarios. Lo más difícil fue esperar. Elinor nunca actuaba impulsivamente. Cada paso que daba era cuidadosamente considerado, cada decisión sopesada. Sabía que, para que el golpe fuera lo más eficaz posible, tenía que elegir el momento adecuado. Mientras tanto, continuó con su vida ordinaria, haciendo obras de caridad, organizando recepciones, cuidando de Padma. Nadie, mirando a aquella dama impecablemente vestida y de modales perfectos, podía dejar de adivinar la tormenta que bullía en su interior. Richard casi nunca venía a casa, citaba el trabajo. Cuando venía, olía a perfume ajeno y tenía una expresión demacrada en los ojos. Era evidente que no tenía fuerzas para confesarle a su mujer que le había sido infiel, pero tampoco podía romper con su amante. Elinor le observaba en silencio. Conocía a su hijo. Tarde o temprano cometería un error, y cuando eso ocurriera, ella estaría preparada. Todos los documentos estaban ya en la caja fuerte. La escritura de donación de la casa, los papeles del fondo fiduciario, los poderes. Solo quedaba esperar el momento oportuno. Todas las noches, sentada en su despacho, repasaba mentalmente todos los detalles de su plan. Ni un error, ni una oportunidad para que Richard se saliera con la suya. Protegería a Padma y a su nieto a toda costa, incluso si eso significaba darle a su hijo la lección más cruel de su vida. La habitación del hospital estaba inusualmente silenciosa. Padma estaba tumbada en la cama, mirando distraídamente por la ventana, donde las copas de los abedules se mecían detrás de ella. El sol de la mañana dibujaba franjas doradas en la pared, y en la mesilla de noche había flores frescas en un sencillo jarrón de cristal que Martha había traído del jardín. Los últimos días antes del parto transcurrieron con dolorosa lentitud. Los médicos habían insistido en la hospitalización a causa de la hipertensión, y ahora Padma se sentía como en una jaula. Las paredes blancas, el olor a medicinas, los interminables procedimientos y exploraciones, todo aquello la deprimía. Richard se había pasado por allí ayer, solo 15 minutos, entre unas reuniones importantes. Le había traído fruta, le había dado un beso en la mejilla y le había preguntado cómo se encontraba. Todo como debía ser, pero sin el corazón, sin la preocupación genuina que había existido antes. Padma se sorprendió a sí misma pensando que se alegraba de que se hubiera marchado rápidamente. Era demasiado duro ver ese educado distanciamiento en los ojos de su marido. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus infelices cavilaciones. Elinor apareció en el umbral, impecablemente vestida, perfectamente peinada, con un collar de perlas al cuello. En sus manos sostenía una voluminosa carpeta de papeles. «¿Cómo te encuentras, querida?». La suegra se acuclilló en el borde de la cama, mirando fijamente el rostro de su nuera. «Estoy bien, solo cansada de esperar». Padma intentó sonreír. «Los médicos dicen que otros 5 días, como muy pronto». Elinor asintió,
acariciando distraídamente la carpeta que tenía en el regazo. Había una especie de tensión en sus movimientos que no era característica de la mujer, por lo general imperturbable. Llevo mucho tiempo pensando cuál es el mejor momento para hablarte de esto. Abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Pero creo que ha llegado el momento. Padma se quedó mirando los papeles incomprensiblemente. Su suegra los extendió sobre la mesa del hospital, alisando cuidadosamente cada hoja. Esta es la escritura de donación de la casa y los documentos del fondo fiduciario. La voz de Eleanor sonaba tranquila, pero con una nota acerada que se oía en ella. Transfiero la mansión y una parte importante de los bienes a tu hijo. Hasta que sea mayor de edad, todo lo manejarás tú como representante legal. Padma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se quedó mirando las suaves líneas del texto legal, pero el significado de lo que estaba escrito no le vino inmediatamente a la mente. ¿Pero por qué? Richard olvidó una cosa importante. Eleanor se permitió una leve sonrisa. La casa nunca fue de su propiedad. Me pertenecía a mí y ahora pertenecerá a mi nieto y a ti. Se hizo el silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. Padma revisó lentamente los papeles, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Su suegra lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Nada podía escapar a su mirada escrutadora. Eleanor, no puedo. Puedes y debes. Su suegra le apretó la mano suavemente. No dejaré que mi hijo cometa el mayor error de su vida, y no dejaré que tú y el bebé quedéis desprotegidos. Sacó un bolígrafo de su bolso y se lo tendió a Padme. Fírmalo. Ya me he ocupado de todo lo demás. Su mano tembló mientras Padma firmaba. Cada trazo de la pluma parecía dibujar una nueva línea para su vida futura. Eleanor observaba atentamente el proceso, señalando de vez en cuando dónde había que poner las iniciales. Mi abogado tiene copias de los documentos, dijo, guardando los papeles firmados en la carpeta. Richard intentará impugnarlo, pero no lo conseguirá. Nathan Goldman se aseguró de que todo fuera legalmente impecable. Padma se recostó en las almohadas, sintiéndose extrañamente vacía. En algún lugar de su interior, un niño se agitaba, como si también quisiera formar parte de esta conversación. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en voz baja. ¿Sobre qué, querida? ¿Sobre que mi hijo sale con una tal señorita Stitch o que está planeando divorciarse? Eleanor hablaba con calma, pero había un destello de dolor en sus ojos. Tengo mis propias fuentes de información y conozco a mi hijo demasiado bien. Se levantó y se alisó las arrugas invisibles de la falda. Necesitas fuerzas, tanto para el parto como para lo que venga después. En la puerta, Eleanor se dio la vuelta. Y recuerda, pase lo que pase, estoy de tu parte. Esta casa siempre será tu hogar. Cuando su suegra se marchó, Padma permaneció inmóvil durante largo rato, mirando al techo. El sol ya se había movido al otro lado de la sala. Las sombras eran cada vez más largas. En algún lugar del pasillo, las enfermeras hablaban en voz baja, y el susurro de las hojas llegaba desde la ventana abierta. Su mano se posó involuntariamente sobre su estómago, sintiendo los ligeros temblores. Ahora tenía protección, para ella y para el bebé. Eleanor había hecho lo que Padma ni siquiera se había atrevido a pensar. Ahora solo le quedaba esperar y estar preparada para el momento en que Richard decidiera revelar sus cartas. Desde primera hora de la mañana, Padma se había sentido extrañamente inquieta. Las contracciones seguían siendo poco frecuentes y no muy fuertes, pero sabía que era un comienzo. La comadrona que se asomó a la habitación confirmó sus sensaciones y prometió vigilar de cerca la evolución. Al quedarse sola, Padma sacó de la mesilla de noche la carpeta con los documentos que Eleanor le había traído. Los había releído docenas de veces en los últimos días, pero ahora, por alguna razón, volvía a encontrar las páginas familiares.
Parecía importante asegurarse una vez más de que no se trataba de un sueño, de que realmente tenía una defensa sólida. El árido lenguaje jurídico parecía ahora casi poético. Cada línea, cada párrafo, la transformaban de víctima potencial en alguien con derechos y poder. La casa, las cuentas bancarias, las acciones de la empresa familiar, todo pertenecía ahora a su hijo nonato y, por tanto, a ella como su representante legal. Una nueva contracción le hizo taparse los ojos por un momento. A medida que el dolor remitía, Padma se dio cuenta de que la luz de la habitación había cambiado. El sol había salido más alto, inundando la habitación con una brillante luz primaveral. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana y el ruido de la ciudad se oía a lo lejos. De repente, unos pasos familiares sonaron en el pasillo. Padma se quedó helada. Habría reconocido el paso de Richard entre mil. Pero había alguien con él. Pasos ligeros y seguros sobre tacones altos. El corazón le dio un vuelco. La puerta se abrió sin llamar. Richard tenía un aspecto inusual. Despeinado, nervioso. Detrás de él asomaba una mujer esbelta con el pelo corto. Era guapa, con esa belleza especial que da la confianza en uno mismo. Padma, tenemos que hablar. La voz de su marido sonaba ronca. Es Marie. Marie Stitch. Padma volvió a doblar lentamente los papeles en la carpeta. Extrañamente, se sentía sorprendentemente tranquila. Las contracciones habían pasado a un segundo plano, como si su cuerpo hubiera decidido darle tiempo para afrontar la situación. «Hola, Marie», logró esbozar una leve sonrisa. «Siento no haberme levantado, no es un buen momento para charlas». Marie se movió de un pie a otro, claramente incómoda. Richard se adelantó, interponiéndose entre ellas. «Voy a pedir el divorcio», soltó. «Marie y yo nos queremos. Sé que no es el momento adecuado, pero tienes que entender, ¿tengo que hacerlo?» Padma enarcó una ceja. Interesante elección de palabras. Richard empezaba a enfadarse. «Mira, ya he tomado una decisión. Puedes quedarte con tus padres el primer tiempo. Yo te ayudaré con el bebé, pero la casa...» «Ah, te refieres a la mansión Fleming». Padma abrió la carpeta. «Ya sabes, tengo algunos papeles sobre eso». Le tendió la escritura de donación. Richard frunció el ceño y pasó los ojos por las líneas. Su rostro empezó a cambiar. La perplejidad se transformó en sorpresa y luego en furia. «¿Qué es esto? Mamá no ha podido...» «Es falso. Tu madre es una mujer muy considerada». Padma sacó otro documento. «Y esto también merece la pena leerlo, lo del fondo fiduciario. Una lectura muy interesante, sobre todo la parte sobre la gestión de los bienes hasta la mayoría de edad del heredero». Marie se acercó y miró los papeles por encima del hombro de Richard. Su maquillaje profesional no podía ocultar su rostro pálido. «Richard, ¿qué ocurre?» Él apartó los papeles. «Esto no significa nada. Mis abogados, tus abogados estarán encantados con el trabajo de Nathan Goldman», refunfuñó Padma ante la nueva contracción. Se superó a sí mismo en la redacción de esos documentos, sin lagunas, sin oportunidad de impugnación. Un pesado silencio flotaba en la sala. Richard miró a su mujer como si la viera por primera vez. Marie retrocedió lentamente hacia la puerta. «Richard, quizá deberíamos...» «Espera». Se volvió bruscamente hacia ella. «Tengo que resolver esto». «Oh, ya lo has solucionado». La voz de Padma se mantuvo notablemente calmada. «La casa pertenece a tu hijo. Yo, como su representante legal, administraré todos los bienes hasta su mayoría de edad. Puedes coger tus cosas, digamos, por el resto de la semana». Una nueva contracción la invadió en una oleada de dolor. Padma respiró hondo y se puso una mano en el estómago. Por el rabillo del ojo, notó que Richard se estremecía. El viejo reflejo, el impulso de ayudar. Pero él se contuvo. «No puedes hacer esto. Esta es mi casa, mi familia». «¿Tu familia?» Padma negó con la cabeza.
Tú mismo acabas de decir que vas a pedir el divorcio. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo. En realidad, no habrá necesidad de división de bienes. Tu madre se ha encargado de todo. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. Al parecer, la comadrona se había percatado de la presencia de los intrusos en la habitación. Marie fue la primera en dirigirse hacia la salida. «Esperaré en el pasillo», dijo sin mirar a Richard. Este se quedó de pie apretando los puños como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Padma lo miró, tan perdido, tan confuso, y sintió una extraña mezcla de lástima y satisfacción. ¿Sabes qué es lo gracioso? Volvió a doblar los papeles cuidadosamente en la carpeta. Estabas tan seguro de tu poder que olvidaste lo más importante. Tu madre nunca permitiría que desheredaran a su nieto. La comadrona miró a la habitación. S.R.A. Fleming, ¿cómo se encuentra? Oh, lo siento, no me di cuenta de que tenía visitas. El señor Fleming ya se iba. Padma se recostó en las almohadas. Tiene una reunión importante, y creo que me voy a poner de parto. Richard se dirigió lentamente hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. Esto aún no ha terminado. No, asintió Padma. Este es el principio, una nueva vida, en todos los sentidos. Cuando la puerta se cerró tras él, por fin se permitió relajarse. Las contracciones eran cada vez más fuertes, pero ahora se sentía bien, como si la propia naturaleza hubiera decidido poner fin a la historia. La comadrona iba de un lado a otro, comprobando las constantes vitales y haciendo los preparativos necesarios. Al otro lado de la ventana seguía brillando el sol, los pájaros cantaban y los abedules movían sus hojas. Un día normal de primavera, en el que terminaba una vida y comenzaba otra. Había una paz especial en la sala postnatal. Padma estaba tumbada en la cama, sin apartar los ojos del pequeño catre donde dormía su hijo. James Fleming Jr., un nombre elegido hacía tiempo, en honor a su abuelo. Richard había aceptado entonces, sin dudarlo. Ahora tenía un significado especial, una conexión con la familia que ninguna traición podría destruir. Una ligera lluvia primaveral lloviznaba al otro lado de la ventana, pero la habitación era cálida y acogedora. Eleanor se había encargado de todo, desde una habitación privada hasta una enfermera personal. Su suegra aparecía todos los días, trayendo todo lo que necesitaba, ayudando con el bebé, creando un capullo de cuidados y protección alrededor de su nuera. El pequeño James se agitó mientras dormía y Padma contuvo la respiración. Su carita le parecía increíblemente hermosa. Pestañas oscuras, nariz ligeramente respingona, labios carnosos. Todo el mundo decía que se parecía a su padre, pero Padma intentó no pensar en ello. El parto fue sorprendentemente fácil, como si la naturaleza hubiera decidido recompensarla por todas sus preocupaciones. Cuando su hijo se posó en su pecho por primera vez, todo lo demás dejó de importar. Ni la traición de su marido, ni la incómoda escena con su amante, ni la incertidumbre del futuro. Todo se desvaneció ante aquel pequeño milagro. Llamaron a la puerta en silencio. Era Eleanor con otra tanda de comida casera. La comida del hospital le daba escalofríos, pues decía que una madre joven necesitaba comer como es debido. Marta había preparado especialmente los platos favoritos de Padma y su aroma llenaba el estéril ambiente del hospital con la calidez del hogar. ¿Cómo te encuentras? Su suegra se agachó en el borde de la cama, ajustando la manta con un movimiento familiar. Bien. James durmió plácidamente toda la noche. Solo se despertó un par de veces para comer. Eleanor sonrió al mirar a su nieto. Había una suavidad desconocida en sus ojos. Se parece tanto a Richard a esa edad, el mismo niño tranquilo. Al mencionar a su hijo, frunció ligeramente el ceño. Richard no había vuelto al hospital desde aquel día memorable. Había enviado un ramo de flores con un breve saludo a través de su secretaria y nada más. Padma incluso se alegró de ello. Ahora no sabía cómo reaccionar ante su presencia.
He ordenado que preparen el cuarto de los niños. Eleanor comenzó a disponer la comida que había traído. James quería pintarla de azul, pero yo insistí en colores beige cálidos. Así es más acogedor. Padma apretó la mano de su suegra con gratitud. La mención del antiguo mayordomo, que daba nombre al bebé, le arrancó una cálida sonrisa. James padre había servido a la familia Fleming toda su vida. Era prácticamente un miembro más de la familia. Ahora su tocayo crecería entre las mismas paredes. Eleanor, no sé cómo agradecerte. Ni empieces, la interrumpió suavemente su suegra. James y tú sois mi familia, y a la familia hay que protegerla. Se quedó callada un momento, mirando por la ventana. Sabes, cuando yo estaba en tu situación, mi suegra me dijo una cosa importante. Una mujer debe ser fuerte no solo para sí misma, sino también para su hijo, sobre todo cuando los hombres olvidan sus obligaciones. El bebé lloró de repente y Padma se acercó a la cuna. Eleanor iba delante de ella, cogiendo hábilmente a su nieto en brazos. Sus movimientos eran seguros, delatando una gran experiencia en el manejo de bebés. Ya, jovencito, ¿a qué viene tanto alboroto? Meció suavemente al bebé, que poco a poco se fue calmando. Eso es, buen hombre. Eres todo un Fleming. Sabes lo que quieres. Padma los observó, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. No de pena, sino de gratitud. El destino, habiéndole arrebatado a su marido, le había dado a cambio la verdadera madre con la que siempre había soñado. El día avanzaba lentamente hacia el atardecer. Eleanor se marchó, dejando atrás la ordenada sala y la tranquila confianza en el corazón de su nuera. Padma dio de comer a su hijo, observando cómo el cielo se oscurecía poco a poco tras la ventana. En algún lugar, en la gran ciudad, Richard estaba construyendo su nueva vida con Marie. Pero aquí, en esta acogedora habitación, estaba surgiendo otra vida, quizá no la que ella había soñado, pero definitivamente digna de vivir. El pequeño James se quedó dormido, acurrucándose dulcemente. Padma lo colocó suavemente en su cuna, ajustándole la manta. Había mucha incertidumbre por delante, pero ahora no la asustaba. Tenía a su hijo, el apoyo de su suegra y un techo bajo el que cobijarse. Y lo que era más importante, tenía una confianza en sí misma que la traición de su marido no podía destruir. El despacho del abogado Nathan Goldman parecía un museo. Viejos muebles de caoba, pesados cuadros enmarcados, estanterías hasta el techo. Padma estaba sentada en un profundo sillón de cuero, mirando distraídamente los lomos de los volúmenes jurídicos. Eleanor estaba sentada a su lado, con la espalda perfectamente recta y las manos cruzadas sobre el regazo, delatando su tensión interior. Sobre la mesa estaban los papeles del divorcio, que Richard había presentado en cuanto venció el plazo tras el nacimiento del niño. Padma recorrió con la mirada las líneas familiares. La redacción estándar no podía transmitir la amargura de la situación. Entonces, Goldman se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Su marido, o mejor dicho, pronto exmarido, está intentando impugnar la donación de la casa. Sus abogados han preparado todo un paquete de documentos, alegando que la transacción se hizo bajo coacción y en violación de sus derechos sucesorios. Eleanor resopló en voz baja. ¿Bajo coacción? Me pregunto quién presionaba a quién. Es más, continuó el abogado, exigen que se verifique la legalidad de la creación del fondo fiduciario. Afirman que la decisión de transferir los activos se tomó para eludir al heredero primario. Padma sintió que le temblaban las manos. Después de una noche en vela con el bebé, se sentía especialmente vulnerable, pero ahora era necesario mantener la mente clara. ¿Y cómo te sientes al respecto? Goldman se permitió una leve sonrisa. Creo que nuestros jóvenes colegas del bufete de su marido son demasiado confiados. Todo el papeleo está impecablemente redactado.
La casa pertenecía a la señora Fleming padre, y ella tenía todo el derecho a disponer de ella como mejor le pareciera. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, con los sonidos habituales del centro, el crujido de los neumáticos en la acera, el bocinazo de los coches, los retazos de conversación de los transeúntes. Padma vio su reflejo en el cristal, un rostro pálido, ligeras sombras bajo los ojos. La maternidad la había cambiado, la había hecho más fuerte y más vulnerable a la vez. ¿Y su exigencia de ver a su hijo con regularidad? Esa pregunta fue la que más le molestó. Es su derecho legal. Goldman sacó una nueva carpeta. Pero podemos establecer un calendario de visitas claro y detallar todas las condiciones. Nada de visitas espontáneas ni cambios de planes de última hora. Eleanor se adelantó. Y nada de reuniones con esa Stitch, al menos no mientras el bebé sea pequeño. Padma miró agradecida a su suegra. La idea de que la amante de su marido estuviera presente en la vida de su hijo era insoportable. Llamaron a la puerta del despacho. La secretaria había traído café. El aroma de la bebida recién hecha apaciguó ligeramente el tenso ambiente. Goldman tomó un sorbo y continuó. En cuanto al aspecto financiero de la cuestión, todo está claro. El fondo fiduciario está protegido de cualquier usurpación. Hasta que James sea mayor de edad, tú, como su representante legal, administrarás todos los bienes. ¿Y la casa? Padma aferró su taza de café. La casa pertenece oficialmente a tu hijo. Tienes todo el derecho a residir allí y administrar la propiedad en su nombre. Richard solo puede llevarse sus pertenencias personales, y eso previo acuerdo. Se oyeron fuertes voces al otro lado de la puerta. Padma reconoció una de ellas. Richard había llegado antes de la hora acordada. Eleanor se enderezó aún más, aunque parecía imposible. «Quiero asistir a la reunión». La voz de su ex marido sonaba irritada. «Tiene una cita con 2 horas de retraso, señor Fleming», replicó con calma la secretaria. Goldman sacudió la cabeza. Siempre ha sido interesante cómo la gente inteligente puede perder así el control de sí misma. Eleanor apretó los labios. Mi hijo heredó la perspicacia para los negocios de su padre, así como su temperamento. Desgraciadamente, lo segundo a menudo pesa más que lo primero. Las voces al otro lado de la puerta se callaron. Al parecer, Richard había decidido no montar una escena después de todo. Padma exhaló lentamente. Pronto tendría que enfrentarse a él, pero por ahora era importante ultimar los detalles. Volvamos al horario para ver al bebé, cuadró los hombros. Quiero que todo quede muy claro. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles del acuerdo. Goldman anotaba metódicamente todos los puntos, haciendo de vez en cuando correcciones y aclaraciones. Eleanor introducía de vez en cuando comentarios acertados basados en sus años de experiencia en la vida social. Cuando todas las cuestiones importantes quedaron resueltas, Padma se sintió extrañamente aliviada. Era como si todas estas formalidades legales estuvieran ayudando a ordenar el caos de su vida personal. Tendré todo el papeleo listo para mañana. Goldman empezó a doblar los papeles. De momento, le sugiero que salga por la segunda salida. No hay necesidad de provocar reuniones innecesarias. Eleanor se levantó primero. Nathan, eres tan considerado como siempre. Vamos, cariño, es hora de que alimentes al bebé. Salieron por una puerta discreta que daba a un pasillo vecino. Un coche con chófer les esperaba abajo. Padma se recostó en el mullido respaldo del asiento, sintiendo cómo le invadía el cansancio. Todo va a salir bien. Eleanor le apretó la mano con suavidad. Ahora todo irá bien. El jardín otoñal se ahogaba en oro y escarlata. Padma estaba sentada en el cenador, meciendo a James para que se durmiera. Ya levantaba la cabeza y sonreía al ver caras conocidas. Le tenía un cariño especial a su abuela, y se quedó callado cuando Eleanor lo cogió en brazos.
De la casa llegaban voces apagadas mientras el viejo James discutía con el jardinero sobre el mejor momento para cubrir las rosas para el invierno. La discusión se repetía cada otoño, pero era más costumbre que desacuerdo real. Los neumáticos crujieron en el camino de entrada cuando Richard llegó para otra reunión con su hijo. Ahora se presentaba estrictamente a la hora prevista, 2 veces por semana. Padma lo vio salir del coche, con un traje elegante y un maletín, solo, sin Marie. Esa era la condición principal de las reuniones. Eleanor salió al encuentro de su hijo. Su relación se normalizaba poco a poco, aunque ya no existía la calidez de antes. Ricardo aceptó su derrota, se resignó a la pérdida de su casa y de gran parte de su fortuna. Se decía que su romance con Marie también se estaba desvaneciendo. Sus ideas de la vida eran demasiado diferentes. Padma ajustó la manta de su hijo dormido. Después de todo había salido exactamente como debía. Sin dramas, sin palabras innecesarias, sin explicaciones innecesarias. La vida seguía su curso, en la vieja mansión, entre el susurro de las hojas otoñales y el aroma